7. Expansión territorial y tragedia demográfica. La colonización española de Mesoamérica. Una vez tomada la Ciudad de México, Cortés envió expediciones para someter los territorios mesoamericanos que todavía no reconocían su dominación. Cayeron casi sin combatir las regiones costeras del Océano Pacífico al sur de Colima, es decir, los hoy estados de Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas, así como el norte de Veracruz hasta el río Pánuco sobre el Golfo de México. También fue sometido lo que es hoy estado de Hidalgo hasta la Huasteca. Al mismo tiempo ocurría la larga conquista de la península de Yucatán, llevada a cabo como empresa independiente por los tres Franciscos de Montejo, el padre, el hijo y el sobrino, y la del occidente que realizó con inusitada crueldad Nuño Beltrán de Guzmán, presidente de la primera audiencia y archienemigo de Cortés. Guzmán ocupó Michoacán, que ya había dado obediencia a don Hernando, y conquistó los hoy estados de Jalisco, Nayarit, Aguascalientes, Sinaloa y el sur de Zacatecas, región a la que quiso bautizar como Nueva Castilla de la Mayor España, pero que tuvo que conformarse con el nombre de Reino de la Nueva Galicia. Las conquistas de Nuño de Guzmán se vieron en peligro por la sublevación de los indios chichimecas de Juchipila, siendo ya virrey don Antonio de Mendoza. Los insurrectos derrotaron en varios encuentros a los españoles, matando a muchos de ellos, entre otros a Pedro de Alvarado que, de paso hacia Guatemala, había acudido a sofocar la rebelión. El peligro fue tan grande que el virrey tuvo que entrar a la Nueva Galicia con gran copia de soldados, con los que fue rechazando a los indios hasta derrotarlos finalmente en el Cerro de Mistón, en 1541. Con esta batalla y con la ocupación de Sotuta en Yucatán, por Montejo el Mozo en 1545, termina el periodo de la conquista guerrera de Mesoamérica. En el territorio mesoamericano, además de las ciudades y pueblos ya existentes, se empezaron a fundar villas españolas desde los primeros momentos de la conquista, en lugares estratégicos que permitieran tener sojuzgada una comarca. A los vecinos, que eran los soldados mismos, se les daban solares donde edificar sus casas, campos de labor para su mantenimiento, y un cierto número de indios que les tributara o trabajara sus tierras. Las fundaciones de los primeros años fueron la Villa Rica de la Veracruz, Espíritu Santo, Coatzacoalcos, Santi Esteban del Puerto, Tampico, Colima y Zacatula. Muy en breve siguieron las fundaciones de Antequera, hoy Oaxaca, en 1526, Culiacán y Guadalajara en 1530, Puebla y Querétaro en 1531, Compostela en 1535, Pátzcuaro y Campeche en 1540, Valladolid, hoy Morelia, en 1541, y Mérida en 1542. Entre las fundaciones de Nuño de Guzmán resulta interesante la de Culiacán, por medio siglo el más septentrional de los establecimientos españoles, así como las de Compostela y Guadalajara, que se convirtieron en los puntos de partida para la penetración a las regiones despobladas del norte. La fundación de Puebla de Los Ángeles reviste también un gran interés, porque constituyó una escala obligada en el trayecto Veracruz-México, y porque fue un intento utópico por poblar las Indias con labradores españoles que no recibirían encomiendas, sino que obtendrían tierras en cantidades moderadas y las trabajarían personalmente. Este proyecto, inspirado en las ideas de Fray Bartolomé de las Casas y promovido por los franciscanos, buscaba proteger a los indios y convencer a los españoles de transformar la conquista en colonización. Los indígenas y sus propiedades se separarían de los españoles, y se probaría que estos podían sobrevivir en América sin el trabajo de los indios. Cada vecino de la nueva ciudad recibió una o dos caballerías de tierra, siendo entonces una caballería de solo 10 fanegas de sementera de trigo, o sea 35.7 hectáreas. Un labrador poblano recibía pues entre 36 y 71 hectáreas, es decir lo que ahora se considera como una pequeña propiedad, aunque se trate de tierras de regadío. Puebla fue desde un principio un experimento social fallido, porque apenas hubo dificultades, las autoridades cedieron ante las peticiones de los colonos, y les proporcionaron mano de obra indígena y mayores dotaciones de tierra. A cada vecino español se le asignaron de 15 a 20 indios para que le trabajaran por tiempo limitado en la agricultura y aprendieran los métodos europeos. A los caciques se les ordenó también que enviaran muchachos como aprendices a Puebla, con la promesa de que apenas aprendieran un oficio gozarían del mismo respeto que los artesanos españoles. Sin embargo, estos se negaron a aceptarlos como aprendices y deseaban tenerlos perpetuamente como peones. En breve los indígenas,
sobre todo los tlaxcaltecas que veían violados sus privilegios de antiguos aliados de los españoles, elevaron sus quejas a la audiencia y empezaron los interminables litigios judiciales, en los que se mostraron tan diestros como pacientes los indios. Con todo, el experimento poblano no fue un completo fracaso, porque como apunta François Chevalier, si bien los españoles no trabajaban personalmente la tierra, eran propietarios modestos que cuidaban personalmente sus explotaciones. Su ejemplo fue seguido en el cercano Valle de Atlixco, donde los labradores españoles recibieron trabajadores indios y lotes de terreno de tamaño moderado a los que hicieron altamente productivos. No debe extrañar que en esta zona no se hubieran podido implantar los latifundios tan completamente como en otros lugares. Sometidos los reinos y señores indígenas y fundadas las ciudades mencionadas, parecería que a partir de 1542 hubiera tenido que detenerse la expansión hispánica, mientras se consolidaba el dominio español en la zona densamente poblada y agrícola de Mesoamérica. De hecho, el número de españoles era exiguo en relación al territorio ocupado y a la población dominada, como para pensar en nuevas conquistas y fundaciones. La realidad se impuso a esta lógica y el reducido núcleo de españoles, después de un respiro de 4 años, inició la penetración del inmenso territorio semiárido, casi desprovisto de corrientes de agua, montañoso y despoblado que se extiende desde el río Lerma hasta Texas y al que le dieron el nombre de Gran Chichimeca, porque sus habitantes eran los chichimecas, o bárbaros, que casi no conocían la agricultura, no se sentaban en parte alguna, y formaban pequeños grupos nómadas de gente experta en el arco y la flecha, que hacían imposible el que se adentrara en sus territorios cualquier grupo que no fuera numeroso y bien armado. Varias razones explican la penetración de la Gran Chichimeca. La más superficial, pero no menos real, era el carácter aventurero de los conquistadores que no se resignaban a pasar de héroes a colonos y que se encontraban, como recuerda Chevalier, como corchos sobre el agua, siempre dispuestos a participar en nuevas expediciones, ya fuera a Guatemala, a Honduras, al Perú, a las 7 ciudades, a la isla California del Caballero Explandián, o a las islas de la Especiería, de donde nunca se retornaba. Razón de más peso era que la encomienda proporcionaba una base de sustentación muy pobre a un buen número de conquistadores. No era posible políticamente repartir todos los pueblos de una región, y por lo general casi la mitad permanecían como tributarios de la corona. Por tanto, como los más prominentes o afortunados de los encomenderos recibían varios centenares o miles de tributarios, no había lugar para muchos españoles en cada zona, y tenían que dispersarse por el país. El número de encomiendas de adecuado tamaño para sostener dignamente a un hidalgo era limitado. Entre los encomenderos de Colima se dio el caso de quienes contaban con solo 6 o 10 indios, que además de ser de poco rendimiento, algunos de ellos andaban huidos. Los más humildes soldados que no recibieron encomienda, tenían la alternativa de dedicarse a un oficio o labrar la tierra, en desdoro de su posición de conquistadores, o bien engancharse en una nueva expedición a lugares desolados para, a cambio de fatigas, hambres y peligros, recuperar la esperanza de hacerse de prestigio, posición y riquezas. Mientras que la encomienda era insuficiente para sostener a todos los conquistadores, el número de inmigrantes de la península creció constantemente a partir de 1523, sobre todo en los años 1535 y 1536, después que se supo del descubrimiento de la veta rica de Tasco. Aún entre los más opulentos el nivel de vida de los españoles resultaba mediocre, las poblaciones estaban muy distantes unas de otras, lo que hacía difícil el comercio. En cada punto se llevaba una economía de subsistencia, casi autosuficiente, en que los pobladores vivían de pocos cultivos, de la cría de cerdos en pequeña escala y de los tributos. Muchas de las armas, ropas, herramientas y todo el aceite y el vino que requerían tenían que ser traídos de España, y para pagarlos necesitaban encontrar artículos de exportación que solo podían ser los metales preciosos, únicas mercancías que de momento podían ser exportadas costeablemente a Europa. Al principio los metales provinieron del botín de guerra y del lavado de arenas auríferas, pero uno y otro no tardaron en agotarse. Después, a principios de la década de los 30, se descubrieron los yacimientos de plata de Tasco, Zumpango, Sultepec, Pachuca y otros, todos ellos dentro del área mesoamericana, que proporcionaron el ansiado numerario y dieron por algunos años estabilidad a la población europea. Pero como ésta crecía, la producción argentífera fue también insuficiente. Chevalier resume de la manera siguiente la situación:
Este tipo de economía, dependiente de los tributos y de los metales preciosos, creaba, pues, una necesidad de expansión y de descubrimientos, aunque los grupos humanos fueran muy reducidos. Se imponía, por consiguiente, el lanzarse hacia el norte penetrando los yermos de la Gran Chichimeca.